Estamos en contacto con Freddy Vivas, multifacético, tecnólogo, ingeniero en sistemas, especialista en inteligencia artificial y además escritor. Sacó un libro de cuentos de ficción donde la inteligencia artificial es protagonista en distintos escenarios de la vida cotidiana argentina. ¿Cómo andás, Freddy? Qué seguido, ¿cómo andan todos ahí? Un gusto conectar. Todo bien. Bueno, estás en México en este momento. Sí, ¿Qué son fuiste a las hacer? 12, son las 12:45 acá. Bueno, varias cosas, como decís, multifacético, es verdad. Pero vine a ver a unos clientes que tengo con mi empresa acá con Rocking Data, que trabajamos algunos proyectos acá. También vine en algunas cosas de presentación de mi libro, que está acá, Invisible, tal cual decías. Y bueno, otros proyectos que todavía no puedo contar, pero varias cosas. La verdad que hay un montón de cosas para hacer acá en México también, pero ya igual vuelvo dentro de poco a Argentina. Bien, bien, aquí te esperamos. Contanos, vamos a ir hablando un poco de todo, pero respecto de Invisible del libro, ¿cómo Sí, fuiste mezclando lo que a priori parece ficción, ¿no? En la vida misma, la inteligencia artificial y claro, todo lo que sucede, con la ficción de sí. verdad? Bueno, sí, en mi anterior libro que se llama Cómo piensan las máquinas, en el 2020 hice un poco de ciencia ficción también, con algunas cosas que fui probando. La ciencia ficción para mí es un género increíble porque te permite jugar con escenarios más divertidos sobre un problema y es una linda manera de llegar a más gente, de alguna manera, con un vocabulario más sencillo. Ya la gente, no sé si mucha gente va y compra un libro de inteligencia artificial, la verdad. O sea, ir y buscar un libro técnico de inteligencia artificial, Claro. habiendo tantas cosas, YouTube, hay cursos de miles y todo. Y la ciencia ficción para mí es una herramienta porque te lo puede leer un chico de 16, 17 años, una señora grande y se puede divertir. Entonces agarré y en Cómo piensan las máquinas hice un poco de un ejercicio previo y esto fue como directamente, me metí, hice 7 relatos o cuentos futuristas, bien futuristas, como en el 2140, imagínate como que fuimos muy para adelante. Me lo imaginé como, ¿qué pasara en 2140 si miramos para atrás y hacemos como una historia? Es como un libro de historia, digamos, ¿no? Claro. Pero situado en el futuro. Entonces, cosas que fueron pasando. No sé, por ejemplo, hay un relato que es de un abogado que lo vienen a buscar robots y le dicen, necesito que me ayudes porque vos podés ayudarnos a defender. ¿De qué? Bueno, ahí pasan cosas, porque también en el futuro va a haber gente que esté en contra de la inteligencia artificial, va a haber seguramente boicots contra los robots y la Ya inteligencia lo hay. artificial. Ya los hubo en los últimos años, pero va a empezar a pasar cada vez más fuerte, probablemente. Ojalá que no lleguemos a ese punto, pero entonces en ese relato, por ejemplo, el abogado es un abogado que estudió en la UBA y de hecho está situado como si fuese en la UBA, en la Facultad de Derecho. Por eso también el lanzamiento de mi libro en diciembre lo hice en ese lugar, me pareció lindo como ese contexto. Y claro, él, por ejemplo, en el futuro creó una cátedra de auditoría de algoritmos, porque pienso Claro. que para entender más cómo funciona un algoritmo vamos a tener que empezar a auditarlo. Porque hoy es como a veces una caja negra, pero vamos a querer que se vuelva una caja transparente. Entender más cómo decide algo una inteligencia artificial. Y bueno, fui haciendo como ese ejercicio de futurología de inteligencia artificial, donde también hay conceptos y con la editorial, con Penguin Random House, hicimos un trabajo lindo de casi un año, de pensar también cómo bajar conceptos con una visión más educativa, por ahí comparando una cosa que me dijo la editora, no sé si viste la serie que se llama La Dimensión Desconocida, es una serie muy vieja, Sí, sí, sí. eh, que entraba como un presentador y decía, bueno, ahora van a ver un relato que pasó esto y lo otro, y como hay como una explicación. Entonces intenté hacer eso, como un poco de explicación de lo que va a pasar o como un resumen de lo que pasó. ¿Vieron ese concepto? Se llama Machine Learning y funciona así. O sea, intentar como que tenga dos niveles de conversación el libro para que los que quieran buscar conceptos encuentren conceptos, los que quieran divertirse solamente con los relatos también lo puedan hacer. Ahora, ¿no? Uno piensa qué sé yo, en la ciencia ficción, qué sé yo, en el Ray Bradbury, en Huxley, más distópico. Sí, Pero en algún punto eran
no sé si decir mundos imposibles, porque hemos visto cosas que han sucedido de todo modo. Vos cuando Sí. pensás en esta ciencia ficción, sabiendo todo lo que sabés de tecnología y sobre todo posibles avances, ¿lo pensás creyendo que eso se puede llegar a dar en algunos años o lo pensás como algo completamente ficcionalizado? Bueno, de hecho, el concepto que me gusta a mí, profundizando un poco en lo literario, digamos, para mí no es ciencia ficción, sino que es ficción realista. Claro. La ficción realista es eso, justamente. Es O sea, es como como, lo contrario del realismo mágico de García Márquez, es una ficción realista. claro, es como, bueno, lo que vas a leer acá podría pasar. O Claro. sea, es eso, o sea, podría pasar. Y de hecho, yo antes estaba bastante en contra de lo distópico, en lo Mad Max, ¿viste? O qué sé yo, los Terminator, ¿no? Como, de hecho, muchas veces cuando ves en el cine o en la literatura, cuando ves ciencia y futuro, es distopía, siempre, ¿viste? Claro, sí, sí. Jurassic Park también sale mal, ¿no? Los dinosaurios ahí termina todo mal por esa experimentación que hacen. Sí, sí. Entonces, creo que la distopía vende más comercialmente. Yo antes estaba bastante en desacuerdo porque digo, están generándole miedo a la gente, no está bueno, porque es una herramienta que pueden usarlo muchas personas. Hoy se usa en el mundo de la salud, se usa para cosas malas también, ¿no? Eso Es que hay es que una decirlo. herramienta. Es una herramienta y a veces puede estar mal implementada. Entonces, me amigué un poco con la idea también de lo distópico, jugando un poco con eso, porque a veces cuando uno plantea un escenario, decís, che, ojo que esto puede pasar, ¿no? Cuando planteas el escenario, y más con el ejercicio de futuro que hice en el libro, vos podés decir, bueno, ojo, podrías hacer todas estas cosas para no llegar ahí, ¿no? Y Claro. de hecho eso fue una de las intenciones, porque al final del libro, además de los relatos, escribí para mí, 10 principios nuevos de la inteligencia artificial. Porque pensá esto, cuando se habló de las 3 leyes de la robótica de Asimov, estamos hablando de en los años 40, ¿no? Sí, Y sí, la hace 80 robótica, años. exacto, y la robótica y la inteligencia artificial estaba conectada directamente con el concepto de lo físico, o sea, de un robot que estaba acá y te limpiaba el departamento, planchaba, te cocinaba, trabajaba en la fábrica con vos. Y eso no pasó, digamos, si bien hay hay Máquinas que países ayudan. como, sí, en Singapur tenés muchos robots en un montón de lugares, por ejemplo, pero no es lo doméstico que nos No imaginamos es en aquella robotina de época. los supersónicos. No, no es para nada. Entonces, ¿qué pasó? Cuando yo pensé en el nombre del libro, digo, tal cual lo que está pasando es una revolución de las máquinas invisibles. Es una revolución que estamos rodeados de inteligencia artificial invisible, máquinas que están haciendo cosas. Vos estás ahí y tu celular tiene un montón de algoritmos corriendo cosas. Vos vas y comprás, viste, con el QR en el kiosco un paquete de galletitas y lo lees y en el momento te descuenta el saldo porque hay un bot, hay un pedazo de código de un lenguaje, por ejemplo, ponerle Python, que está corriendo un algoritmo en tiempo real para ir a tomar ese saldo y decir que puedes comprar eso. Eso hace 20 años no existía, no Claro. pasaba eso. Había que esperar un día para que, bueno, todo eso pasa, o Netflix cuando está viendo una película, o Waze cuando te dice cómo llegar a un lugar, son algoritmos corriendo todo el tiempo. Entonces dije, pensé, si eso está pasando hoy y muchas veces no lo vemos, muchas veces somos muy pasivos respecto a esto, y bueno, creo que hay que despertarse en ese sentido. Y esas 10 nuevas ideas, nuevos principios de inteligencia artificial, los pensé en ese sentido. Por ejemplo, me pasó una vez, el año pasado estaba en España y llamo para hacer un cambio de vuelo y me atiende algo. Claro. Yo creí que era un humano y después de un rato de charlar me di cuenta que era una inteligencia artificial. Porque hoy, claro, tenés a Alexa, por ejemplo, que ellos saben muy bien cómo interactuar con la voz, ¿no? Usan inteligencia artificial para convertir de voz a texto y ejecutar comandos, ¿no? Cuando vos dices Claro. Alexa, hace tal cosa. Entonces te venden el servicio y si vos tenés un call center, como por ejemplo ese de vuelos, contratás a los servicios de Amazon para que te agilicen la forma que vos tenés que crear un bot de conversación vía voz. Entonces, claro, vos vas a interactuar con una inteligencia artificial a ese nivel y no sabes qué es una inteligencia artificial y quedas descolocado. O si lees un texto y no sabes si lo hizo una máquina o un humano. O una imagen modificada como fue famoso lo del Papa y todo eso. Claro. Entonces, hay un principio para mí que debería respetarse que le puse principio de honestidad, que está relacionado a ese punto específico, ¿no? La inteligencia artificial siendo honesta con nosotros
o los humanos siendo honestos con los otros humanos, diciéndole, esto está hecho con inteligencia artificial, ¿no? Y así como eso, pensé otros principios que algunos, hay una ley que se viene y algunos van a estar un poco relacionados a esa ley, pero otros que no, otros que para mí son relacionados a, por ejemplo, el principio de frecuencia de uso, que es cuántas cosas en el futuro vamos a dejar de hacer nosotros para que lo haga la inteligencia artificial, ¿no? Y sí. Imagínate cuando tengas un auto que se maneje solo y vos le digas, llévame a casa que tengo sueño. Al otro día le vas a decir, llévame que quiero tomar una llamada. Al otro día vas a querer, no sé, comerte un sándwich, una milanesa mientras Sí. va en el auto. Vas a tomar mate. Listo, no vas a manejar más y capaz que en 5 años ya no sabes manejar. Sí, bueno, así Y como eso, perdimos la memoria para los números de teléfono, para las calles. Si hay sí, gente que va al mismo lugar, igual lo pone en el celular, en el Waze, en el sí, mapa. sí. Yo creo que hacemos muchas más cosas si nos comparamos con, no sé, nuestra familia, nuestros abuelos o nuestros padres, hacemos muchísimas más cosas que lo que se hacía en aquella época, porque el mundo es más complejo. Tenés Sí. 10 laburos, interactúas con un montón más gente con la con la que se interactuaba antes. Hay muchas cosas nuevas. No sé, por ejemplo, hoy trabajás y capaz trabajás remoto, tenés que aprender un montón de sistemas. Trabajás con gente que está en otros países, en otros usos horarios, con otras culturas. O sea, la complejidad subió en todos los niveles. Y no quiere decir que, digamos, dejamos de pensar, ¿no? Sino que estamos pensando otras cosas, Claro, podemos ocupar el pienso, ¿no? cerebro en otras cosas que antes, en vez de buscar en la Sí, agenda 8 veces el mismo número, ya te lo aprendías, pero ni siquiera era que te lo ponías a estudiar. sí, y ese es el desafío con la inteligencia artificial, ¿no? Porque es una herramienta tan poderosa, nos Freddy, antes permite de eso hacer te tantas quiero llevar cosas. un poco más atrás, a ver, para entender, Sí, porque me da la sensación de que recién últimamente empezamos a hablar de la inteligencia artificial. E sí. incluso se hablaba hace un año, no, la inteligencia del chat GPT que te puede hacer tal. Pero ¿de qué Sí. hablamos cuando hablamos de inteligencia artificial y cuándo es que de alguna manera empieza a estar entre nosotros, aunque de manera invisible? Sí, tal cual. Y hace muchos años, mirá. La primera vez que se usó la palabra algoritmo fue en el año 43, para que Ah, tengas una idea. En el año 43 se hablaba de algoritmo, que hoy para nosotros es un concepto como el algoritmo de Instagram, ¿no? Como novedoso, pero como un algoritmo que era una serie de pasos para resolver algo. Hoy los algoritmos son distintos, aprenden, tienen esa capacidad del aprendizaje de máquina, el machine learning, y eso es diferente a todo, eso no existía, ¿no? claro. Pero viene de aquella época. En el 56 se crea la primera red neuronal artificial. Las redes neuronales artificiales son como una especie de réplica de cómo funcionan nuestras redes neuronales, ¿no? Nuestras neuronas. Y las redes neuronales artificiales en el 56, de la mano de un psicólogo, surgen, se crean las primeras a nivel de investigación y desarrollo, por supuesto. Y eso es el origen de la inteligencia artificial. Podríamos darle una fecha a 1956. Ahora, todo eso, la primera red neuronal artificial en el 56, sigue evolucionando todo eso con épocas más de verano, como estamos ahora, se le dice verano de inteligencia artificial, un momento donde se crean cosas nuevas, todo el mundo lo prueba, momentos de inviernos, pero esa red neuronal artificial sigue evolucionando y en el 2017 se crea un tipo de red neuronal que se llama Transformers, que las crea Google. Google crea la red neuronal Transformers y eso es lo que inspira a ChatGPT. Entonces fíjate que ese mismo concepto del 56 al 2017 pasaron cosas, Sí. ¿no? Pasó de todo, pero estamos hablando prácticamente de lo mismo. Y también tenemos computadoras más potentes para procesar casi cualquier cosa, todo el mundo generando datos digitales, los celulares todo el tiempo generando datos, y la materia prima de la inteligencia artificial son los datos. Si vos no tenés todos los millones de, por ejemplo, por decirte un ejemplo, millones de fotos de gatos online en la web, una Claro. inteligencia artificial no podría saber nunca qué es un gato. Entonces, si vos le decís a Dalí 2, por ejemplo, que es un sistema de inteligencia artificial. Le decís, dibujame un gato en la luna bailando, no va a saber qué dibujar, Claro. porque no aprendió de esas imágenes para entender qué es un gato, digamos, ¿no? Simplificándolo sería eso, la inteligencia artificial aprende de los datos y puede crear cosas nuevas, como por ejemplo la inteligencia artificial generativa que hace textos, hace voces, hace imágenes, hace de todo, ¿no? El riesgo a futuro, y que, bueno, un poco creo que mencionabas el desafío en uno de tus cuentos, ser
¿Cómo sería un curador de algoritmo? Porque esto puede ser muy, como decís, muy bueno en algunas cosas y también puede ser lamentablemente utilizado para el mal. Desde Sí, una fake news, donde ahora es más difícil por eso, o sea, no, los medios grandes y demás, o gente, no por grandes ujú, así, sino gente dedicada a eso que te dice, no, sí. esto es falso, esto es correcto. ¿Cómo se puede llegar a combatir más adelante? Bueno, primero que hay que reglamentar, o sea, al margen de todos los escenarios que uno pueda pensar o de las recomendaciones como las que hice yo, la UNESCO creó otras recomendaciones, hay recomendaciones, bueno, hay varias que son interesantes, eh, pero no dejan de ser solo recomendaciones, Claro, ¿no? Lo cual está bueno igual, porque vos pensás que hace 3 años no existía nada de eso. No, vos arrancabas un proyecto de inteligencia artificial y nadie te decía, che, ojo con eso, no hagas eso, ¿no? Eh, la única cosa que se consideraba muchas veces era la protección de datos personales. Y para que tengas una idea, la nuestra en Argentina tiene 20 años o más de 20 años. O sea, está súper desactualizada, no existían las redes sociales en esa época. En su momento fue pionera, pero ahora ya quedó vieja, está ahí en tratamiento para salir una nueva versión. Se usa para protección de datos una que se llama GDPR, que es de Europa y es interesante.